En este video observaremos las principales corrientes de la sociología. Iniciaremos con Auguste Comte. Él fue un filósofo francés, considerado el fundador del positivismo y de la sociología. Promulgó la ley de los 3 estadios que rigen el desarrollo de la humanidad o filosofía positivista. Él sostuvo que cualquier actividad filosófica o científica se debe llevar a cabo mediante el análisis de los hechos reales que fueron verificados por la experiencia. El concepto de positivismo en la sociología se le conoce como la búsqueda de las leyes invariantes del mundo natural, así como del social. Comte, él realizó el estudio sistemático de la estática y dinámica de la sociedad. Él sentó las bases de la sociología moderna, que al principio llamó física social. Su obra es considerada como la exposición clásica de la actitud positivista, es decir, tan solo las ciencias empíricas se erigen en la adecuada fuente de conocimiento. La fórmula del positivismo es el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Herbert Spencer mencionaba que el cambio social es un proceso evolutivo. Para Spencer es evolución, lo cual consiste en cambios internos de grupos sociales pequeños hasta convertirse en grandes sociedades con muchos niveles, actividades y funciones sociales. Formuló los principios científicos que debe seguir el investigador sociológico. Para este autor, la sociología es una ciencia compleja que requiere de personas con suficiente capacidad de juicio, observación objetiva y lógica. Para él afirma que todo sociólogo debe tener presentes y controlar sus inclinaciones personales cuando explica un problema social. Para la sociología, primer autor que utilizó de forma sistemática los conceptos de estructura y función. Este autor es de los más conocidos, Karl Marx. Su teoría se basa en asumir que la historia es un conjunto de cambios materiales y la ciencia que estudia la sociedad debe tomar como principio principal el materialismo histórico y que de este modo el científico social entenderá que los cambios sociales son producto de las relaciones sociales generadas por la forma de producir colectivamente. El capitalismo, la burguesía es poseedora de los bienes de producción o maquinaria y el proletariado es poseedor de su fuerza de trabajo, la cual intercambia por dinero. Él considera como factor clave el trabajo, pero también incluye el concepto de competencia. Así él ofrece que intercambia menos horas hombre de fabricar un bien y obtendrá mayores beneficios. Marx sostiene que el intercambio se genera cuando dos bienes satisfacen necesidades diferentes, es decir, cuando no poseen el mismo valor de uso. Distingue entre los conceptos de producto y mercancía. La segunda tiene una utilidad de valor y uso, y un valor de cambio porque es creada para venderse. Sin embargo, un producto se fabrica con el único fin de cubrir una necesidad de quien lo crea, o de sus familiares o de sus amigos. El análisis del materialismo histórico dialéctico de la sociedad permitió a Marx generar una crítica de la sociedad capitalista. El método permite analizar las relaciones, los conflictos y los cambios sociales entendidos como procesos históricos, económicos, políticos, inmersos en las formas de organización de la producción y de las condiciones materiales de vida de la sociedad. Émile Durkheim comenzó a enseñar sociología primero en la Universidad de Burdeos y después en París. Pensaba que los métodos científicos debían aplicarse al estudio de la sociedad, porque él creía que los grupos sociales representaban características más allá o diferentes a las de las conductas de los individuos. Estudió la base de la estabilidad, es decir, los valores compartidos por una sociedad, por ejemplo, como la moralidad y la religión. También explicó el fenómeno del suicidio, que es el resultado de una falta de integración del individuo en la sociedad. Para poder explicar sus teorías en sus escritos, él utilizó muy a menudo el material antropológico, especialmente de las sociedades aborígenes. La división de trabajo
Sus dos ideas esenciales es la prioridad histórica de las sociedades, donde la conciencia individual está totalmente fuera de sí, y la necesidad de explicar los fenómenos individuales por el estado de la colectividad, y no el estado de la colectividad de los fenómenos individuales. El fenómeno de la división del trabajo que el sociólogo quiere explicar difiere, por lo tanto, de que los economistas entienden con el mismo concepto la división del trabajo es cierta estructura de la sociedad toda, y la división técnica o económica del trabajo no es más que una expresión de aquella. Por último, observaremos al autor Max Weber. A él se le consideró el fundador del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Sus principales puntos de análisis fueron el origen del capitalismo, la burocracia y las acciones sociales. Su teoría de burocracia, esta consiste en una forma de organización jerárquica del trabajo, donde los funcionarios o trabajadores se especializan en su campo y funciones para este. A la burocracia se le conoce como un instrumento de dominación. La organización administrativa de tipo burocrático proporciona el más alto grado de eficacia en el trabajo y organización. Su objetivo era resolver las problemáticas de la sociedad y por ende los de la empresa. En pocas palabras, las personas actúan racionalmente y de acuerdo con el contexto en el cual participan. Él defiende que esta es precisa, rápida y uniforme, entre otras. Además, destaca que su organización ahorra costos objetivos y personales. También analiza la acción social, que es un proceso que incluye significados, los cuales son situaciones históricas y procesos económicos. Él dice que es toda actividad humana que tiene significado para el actor y para los demás, y estas pueden ser estudiadas por el medio del método comprensivo. Estas pueden ser reproducidas en la mente de los observadores y de este modo son comprensibles. Para este autor hay 4 formas de acción racional, que son con arreglo a fines, con arreglo a valores, con arreglo a tradiciones y con arreglo a emociones. La frase con arreglo indica que las acciones siguen un objetivo en general, es decir, las acciones racionales siguen fines, valores, tradiciones y emociones, que son sus principales ideas de la acción racional. Bueno, terminamos esta dinámica que nos muestra las diferentes teorías de cada autor.